Bienvenidos a Economía en Breve semanal con lo más relevante del acontecer económico. Comienzo recordándoles a mis suscriptores que el próximo 25 de octubre tendremos nuestro webinar trimestral de perspectivas económicas para el 2024, que no tiene costo para los que tienen una suscripción generosa de 6 meses vigente y que tiene precios especiales para los que tienen otro tipo de suscripciones. Así que los interesados en asistir, por favor, manden su confirmación para que les enviemos la información del precio especial que les tenemos y la liga para que puedan conectarse. Desde luego, el tema de la semana es el conflicto armado que se desarrolla tristemente en Israel. ¿Qué se puede hacer con un grupo de personas cuyo propósito jurado es la aniquilación de un país y que ha demostrado en los hechos cometer todo tipo de atrocidades en contra de civiles inocentes? Pues eso es justamente la organización terrorista Hamas, que no hay que confundir con el pueblo palestino, al que utilizan como un escudo humano para conseguir sus fines. Israel ha decidido confrontar a su enemigo mortal preparando una incursión con sus tropas en la Franja de Gaza, lo que conlleva el riesgo de escalar en un conflicto armado de mayores proporciones en la región. ¿Qué intereses poderosos pueden estar detrás de lo que está ocurriendo? Hay que notar que el ataque de Hamas ocurre en un momento en el que se percibía cierta debilidad tanto en el Estado israelí, con el presidente Netanyahu enfrentando a una opinión pública muy dividida en temas locales, como en Estados Unidos, con un Congreso disfuncional, diría que por primera vez en la historia removió al vocero, que es el líder de la Cámara de Representantes. Por lo pronto, Hamas rompió el avispero y vendrán consecuencias muy lamentables para la región. Este mismo domingo 15, los Estados Unidos despacharon al grupo de ataque del portaaviones Eisenhower hacia el Mediterráneo, siendo el segundo grupo que se despliega luego del grupo del portaaviones Gerald Ford para apoyar a Israel. Esperemos que no haya un error de cálculo que conlleve a un escalamiento de consecuencias imprevisibles para el mundo. Por lo pronto, para los mercados financieros, lo único que está claro es que no hay nada claro, es decir, que está aumentando fuertemente la incertidumbre. Los mercados accionarios mostraron esta semana un comportamiento mixto, como pueden ver en nuestro cuadro resumen, con el promedio de 10 índices avanzando incluso 0.8% en la semana. La Bolsa de Valores en México tuvo una pérdida de 0.6% para cerrar en las 49.380 unidades y el tipo de cambio mostró volatilidad alrededor de los 18 pesos por dólar, terminando la semana en 18.09 pesos por dólar. En esta gráfica pueden ver el rendimiento de los bonos de 2 años del Tesoro de Estados Unidos, alcanzando niveles por arriba del 5% por primera vez desde el 2007. Cabe preguntarse, con una tasa libre de riesgo de más del 5% en un entorno de grandes riesgos e incertidumbre elevada, ¿qué va a pasar con las inversiones en renta variable? Miren, creo que los mercados accionarios han logrado evitar un fuerte ajuste en sus valuaciones, pero me pregunto por cuánto tiempo más podrán hacerlo en este entorno tan complejo. Esta semana el Fondo Monetario Internacional está realizando sus reuniones de otoño en las que presentó su panorama económico mundial, en el que señalan que la economía mundial se ha mostrado resistente a pesar de todas las disrupciones que han estado ocurriendo. Refieren que el crecimiento económico es disparejo, con divergencias que se están ampliando entre los países desarrollados y emergentes, pero abriendo la posibilidad de un aterrizaje suave en sus pronósticos de crecimiento que pueden ver en este cuadro, en el que destaca Estados Unidos con un crecimiento de 2.1% en 2023 que desacelera a 1.5% en 2024. Para la eurozona se anticipa un comportamiento al revés, con un crecimiento más bajo de 0.7% este año, que acelera un poco a 1.2% el siguiente. Para China anticipan un crecimiento de 5 y de 4.2% para este año y el que sigue, mientras que para la India las perspectivas son de 6.3% para los 2 años. Para México mejoraron de forma importante el crecimiento previsto para el 2023, que ahora estiman en 3.2%, desacelerando a 2.1% para el 2024. Refieren que hay 3 grandes fuerzas en juego. Primero, la recuperación en los servicios está ya casi completa y con la alta demanda por los servicios intensivos en trabajo traduciéndose en mercados laborales más apretados y en inflación
más persistente en la parte de los servicios. Señalan en su reporte que la actividad en los servicios se está debilitando recientemente a la par de una desaceleración manufacturera persistente, lo que reduciría la inflación de servicios y aflojará las condiciones en los mercados laborales en el 2024. Segundo, parte de la desaceleración es resultado de una política monetaria más restrictiva para controlar la inflación, lo que está empezando a morder de una forma dispareja. Tercero, la inflación y la actividad económica están afectadas por la incidencia de los choques de precios de insumos del año pasado por la guerra en Ucrania. Advierten también que aunque algunos riesgos se han moderado, el balance sigue inclinado a la baja. Destacan como riesgos la posibilidad de que la crisis inmobiliaria en China se profundice, la volatilidad que podrían tener los precios de las materias primas por las renovadas tensiones geopolíticas y posibles disrupciones por eventos asociados al cambio climático, la fragmentación geoeconómica y sus efectos, la persistencia de una inflación por arriba de lo deseado que requiera una acción más decidida de los bancos centrales y la posibilidad de crisis fiscales en países donde se han erosionado los colchones presupuestales y por último, me faltaba, el peligro de una fuerte revaluación del riesgo especialmente en mercados emergentes. Como pueden ver, la visión del Fondo Monetario está plagada de serios nubarrones en el horizonte. En Estados Unidos, la Reserva Federal publicó las minutas de su última decisión de política monetaria en las que dejan la puerta abierta para actuar conforme consideren necesario en su siguiente decisión programada para anunciarse el 1 de noviembre. El foco de la discusión cambió un poco ya que en lugar de discutir qué tanto más podrían seguir subiendo las tasas de interés, más bien están discutiendo por cuánto tiempo habría que mantenerlas elevadas. Todavía hay una mayoría de los miembros del FED que consideran apropiado un incremento adicional en la tasa de interés este año, pero ya hay varios que consideran que esto no está asegurado. Aquí en el programa les había comentado que en mi opinión se realizaría todavía un aumento más en noviembre, aunque esto fue antes de que estallara la guerra en Israel. El factor central será el desempeño de la inflación y en su lectura más reciente, la inflación al consumidor resultó superior a lo esperado y está repuntando a tasa anual. Y como pueden ver en esta gráfica, la inflación mensual al consumidor tiene un 0.4% en septiembre, que resultó apenas por arriba del 0.3% que se anticipaba y resulta una lectura todavía elevada cuando se compara con las lecturas previas a la pandemia. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación fue 0.3%, en línea con lo esperado, pero como puede ver en la gráfica, es una lectura todavía muy elevada e incompatible con el objetivo del 2%. En esta otra gráfica pueden ver que la inflación general a tasa anual en la línea oscura ha rebotado en los últimos meses, mientras que el núcleo de la inflación en la línea naranja está descendiendo, pero a un ritmo lento y se ubica todavía por encima del 4%. Los precios al productor de la demanda final también sorprendieron al alza en septiembre con un 0.5% que superó el 0.3% previsto y que se ubica por arriba del rango observado antes de la pandemia. Si lo vemos a tasa anual, este índice está rebotando de forma sensible, aunque se ubica todavía en un nivel bajo y cerca del objetivo. En esta gráfica de Bloomberg pueden ver el reciente repunte en los precios del petróleo ante la guerra en Israel que amenaza con extenderse a la región. Lo que de ocurrir tendría fuertes repercusiones al alza en los precios de los hidrocarburos y por consiguiente en la inflación. Este viernes pasado, 3 de los bancos más grandes de Estados Unidos presentaron sus resultados del tercer trimestre con un aumento de 34% en sus ganancias, que fueron las mejores para un tercer trimestre de la historia, gracias a los ingresos que están obteniendo por las mayores tasas de interés y a las operaciones de trading que algunos hacen en los mercados. A pesar de los extraordinarios resultados, los reportes vinieron llenos de advertencias sobre el futuro incierto y tuvieron que reconocer pérdidas en créditos malos por cerca de $4,000 millones, más o menos el doble de lo que habían registrado hace un año. Así que buenos resultados por lo pronto, pero los grandes bancos saben que el panorama del 2024 será complejo y altamente incierto, así que están extremando la cautela y dando sus advertencias. Pasando a los indicadores económicos en México, la inflación del mes de septiembre fue 0.44%, lo que es un buen resultado que quedó por debajo del observado los 2 años anteriores y por debajo también del promedio
que se observó para este mes del 1999 al 2019, aunque como pueden ver aquí hay un cambio en el comportamiento usual de este mes, ya que a partir del 2009 su promedio fue más bajo de 0.41%. En esta siguiente gráfica pueden ver que hubo una sorpresa ligeramente negativa, ya que el observado fue ligeramente inferior al 0.49% previsto originalmente por el promedio de analistas del mercado. Con este resultado, la inflación anual descendió a 4.45%, como ven en esta gráfica. La inflación subyacente también mostró una buena lectura en septiembre con 0.36%, que quedó justo en línea con lo esperado, por debajo del observado en los 2 años anteriores y por debajo del promedio de 0.44% durante el largo periodo del 2000 al 2019. Con este resultado, la tasa anual de inflación subyacente se redujo a 5.76%, que sigue todavía muy lejos del rango aceptable. Al interior de la parte subyacente, que recordemos reúne a los precios menos volátiles, las mercancías descendieron a 6.2% anual, mientras que los servicios repuntaron marginalmente a 5.23%. Esto último es el frijolito en el arroz, ya que revela que todavía hay presiones en los servicios que le dan cierta resistencia a la baja de la inflación general. En esta siguiente gráfica podemos ver la trayectoria esperada para la inflación general y subyacente en los siguientes meses. Y noten que viene un repunte en la inflación general que se explica en buena medida por lo que se llaman efectos de base, por la base de comparación, como los meses de noviembre y diciembre, sobre todo, del año pasado, fueron inusualmente bajos por factores que difícilmente se van a repetir. Al comparar la inflación de este año contra esos meses, se produce un repunte que no necesariamente implica una aceleración de la inflación. Habrá que leerlo con cuidado. De cualquier forma, los siguientes meses serán muy relevantes para la conducción de la política monetaria, ya que es cuando usualmente pueden presentarse choques que impacten la inflación e incluso podría llegar a requerir nuevos incrementos en la tasa de interés de referencia monetaria. Esta semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, que contienen información interesante sobre la discusión al interior de la Junta de Gobierno. El elefante en la sala apareció, por lo menos en las opiniones de 2 miembros de la Junta, que señalaron explícitamente el problema de una política fiscal expansiva como la planteada en el presupuesto para 2024, que puede complicar la labor de la política monetaria e incluso requerir de una postura monetaria todavía más restrictiva. Miren, cuando los gobiernos incurren en déficits elevados, esto quiere decir que sus gastos superan por mucho a sus ingresos y la diferencia la compensan con endeudamiento mediante la emisión de bonos en el mercado, lo que de forma natural pone presión a las tasas de interés. En los comentarios de los miembros de la Junta se observa la disposición a esperar un buen tiempo antes de comenzar a bajar la tasa de interés de referencia, y varios comentan que los riesgos para la inflación están inclinados al alza. Inclusive alguno dijo que se había deteriorado el balance de riesgos. Las minutas confirman que las tasas de interés seguirán elevadas por un buen tiempo, por lo menos diría yo hasta la mitad del 2024. Por otro lado, la producción industrial siguió creciendo a muy buen ritmo durante el mes de agosto, al crecer 0.3%, como pueden ver en este cuadro del INEGI, con contrastes muy marcados, ya que mientras que las manufacturas cayeron 0.7%, la construcción creció 2.4%. Así se ve el repunte post-pandemia de la producción industrial total, diría, bastante impresionante. Las manufacturas, en contraste, se han frenado y presentan ya un claro estancamiento durante el último año. Al interior de las manufacturas, maquinaria y equipo creció 0.6% en el mes, mientras que el equipo de transporte se desplomó 4.3% en septiembre, como pueden ver aquí. La construcción ha mostrado un comportamiento increíble al crecer 21.9% en lo que va del año, como se ve en esta gráfica, lo que se explica por un crecimiento milagroso, diría, en la construcción de obras de ingeniería civil, que acumula una expansión nunca vista de 139% en lo que va del año. Algo no cuadra con esta expansión. Hace un par de programas veíamos esta gráfica, que es la inversión privada en construcción, la que está registrando la expansión. Si vemos el financiamiento bancario, el correspondiente a empresas y personas físicas con actividad empresarial aquí en las barritas naranjas, se ha mantenido pues básicamente estancado en lo que va del año, lo que no cuadra con la impresionante expansión de la construcción de obra pesada,
que no estaría financiándose entonces con crédito bancario. También me parece muy extraño que el repunte inédito en la construcción no esté ocasionando fuertes repuntes en los precios de los insumos, como en el caso del cemento que ven aquí, que ha aumentado 6% en lo que va del año, o en la varilla corrugada, en esta otra gráfica, que incluso ha bajado en los últimos meses. La construcción en edificación muestra un comportamiento muy diferente, contrayéndose 1.7% en el mes de agosto. De verdad es muy extraño lo que está pasando con estas cifras y ya veremos más adelante si algo sale a la luz. Una posibilidad que ya había comentado es que las inversiones pues corresponden a la compra de terrenos que luego se utilizarán para poner algún tipo de fábrica o instalaciones productivas. Pero, aunque para una empresa el adquirir un terreno es una inversión, para la economía es simplemente un cambio de dueño que no agrega valor a la producción. Entonces, ojo con este tema. En una buena noticia a medias, el gobierno emitió un decreto dando incentivos fiscales para empresas que busquen reubicarse en México para aprovechar la oportunidad del nearshoring. Los incentivos son básicamente la deducción acelerada de inversiones y de otros gastos como el de capacitación de los trabajadores para aplicarse en 10 sectores de la actividad económica, en el que destacan varios relacionados con la industria automotriz y con la industria electrónica. Digo que es una buena noticia a medias porque las empresas que pueden participar en el nearshoring, pues en realidad no necesitan incentivos, lo que necesitan es seguridad jurídica para saber que no les va a pasar lo que ya les ocurrió a Constellation Brands en el norte del país o a las empresas aeroportuarias la semana pasada. Para las empresas es mucho más importante contar con los terrenos adecuados en zonas que tengan buena infraestructura de comunicación, disponibilidad de mano de obra y de energía suficiente a precios competitivos y generada de forma limpia con fuentes renovables. Si bien el decreto puede ayudar, me parece que su efecto será pues básicamente marginal. En el entorno político no puedo dejar de comentar lo ocurrido en la conmemoración de los 200 años del heroico Colegio Militar, en la que reapareció públicamente el general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, para recibir un reconocimiento de manos del presidente López Obrador. La imagen es muy elocuente y si ven el video notarán la fuerza con la que el general jala al presidente en lo que muchos interpretan una demostración de quién es el que tiene el poder. Independientemente de las interpretaciones, el reconocimiento a Cienfuegos y al ejército no es del agrado de muchos de los grupos más radicales que integran la 4T, lo que me parece es otra señal de división al interior de este grupo y del poder menguante ya del inquilino de Palacio. La semana que inicia tendremos en México el indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos es una estimación, un ejercicio de nowcasting para tratar de anticipar el comportamiento de la economía por parte del INEGI. Tendremos también las ventas comerciales de septiembre, la encuesta de Citibanamex de expectativas y el viernes es la fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados. En Estados Unidos destaca el martes la publicación de las cifras de la producción industrial del mes de septiembre y en esta ocasión habrá que ver el llamado Beige Book de la Reserva Federal, que presenta su lectura de la economía y vamos a ver qué es lo que están viendo al interior del Fed. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo una reflexión muy breve porque el programa ya quedó un poco largo. Una reflexión que escuché por ahí y que me encantó, ya que es un buen consejo, que dice así: comete millones de errores, pero por favor no desperdicies tu energía y tu tiempo cometiendo los mismos errores. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios de los temas que espero les resulten de utilidad y los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara en un futuro. Y con esto terminamos este programa número 336. Les recuerdo nuevamente nuestro webinar. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.